Hola, buenos días. Daros las gracias a todos por vuestra presencia y agradeceros que me hayáis invitado a estas jornadas. Voy a dar una pequeña pincelada de quién somos y qué hacemos y cómo está el mercado. Soy la cuarta generación de una familia que lleva más de 110 años elaborando sidra natural. Yo me hice cargo de la empresa hace 9 años a la muerte de mi padre y bueno, nos dimos cuenta de que el sector de la sidra natural pues, es un sector que está bastante saturado. Para que os hagáis una idea, aproximadamente estamos hablando de una producción de unos entre 70 y 75 millones de litros anuales, de los cuales 40-45 representan la sidra natural, que es a lo que nosotros llevamos estos años dedicándonos. De esos 40-45 millones de litros, aproximadamente el 90% es de consumo interno, o sea, consumo en Asturias, y en nuestro caso, aproximadamente el producto que sacamos fuera de nuestra región representa un 3%. ¿Qué pasa un poco con el mercado? Bueno, pues hay más oferta que demanda. Los últimos años están empezando a cerrar ya algún llagar, como vulgarmente llamamos en Asturias. Sí que es verdad que el consumo más o menos se mantiene y la crisis, pues la verdad es que tampoco la afrontó muy mal, debido a que es un producto muy arraigado en nuestra cultura, y también tengo que decir que es un producto, muy buen producto y, por desgracia, muy barato. ¿Qué está pasando? Pues que la rentabilidad poco a poco cada vez nos va desapareciendo. Nosotros somos, mi padre en su día apostó por la manzana de Asturias, la materia prima que tenemos aquí, que es muy buena, y por la calidad. En los últimos años ganamos 9 veces el concurso a la mejor sidra natural de Asturias. O sea, somos pequeños, pero tenemos claro que la mejor forma de sobrevivir y de hacer las cosas es intentando hacerlo bien, intentar ser los mejores, que no siempre se consigue. Viendo un poco la situación del mercado y cómo estábamos nosotros en él, pues empezamos a ver que la innovación podría ser una solución a la pérdida de valor añadido, y empezamos a ver qué cosas tendríamos a favor y qué cosas tendríamos en contra. Nosotros, aparte de la sidra, como ya os dije, yo me hice cargo del lagar cuando se murió mi padre hace 9 años, pero nosotros llevamos 26 años con una pequeña empresa que hacemos ingeniería y fabricamos maquinaria para el sector de la alimentación. Concretamente, crecimos a la sombra de la sidra natural. Empezamos a hacer nuestros primeros trabajos en el sector sidra y luego fuimos ampliando un poco los sectores. Entramos en el sector bebida, refrescos, agua, lácteos, un sector muy importante para nosotros. Entonces, como cosas en contra, tenemos que somos una empresa muy pequeña, con pocos recursos, tanto económicos como humanos, en cuanto a gente preparada para investigación. No tenemos departamento, por supuesto, de I+D. Y otra cosa bastante problemática, pues los cambios en el sector de la sidra, que es un sector muy reacio a los cambios. Se hicieron por ahí pues, bastantes intentos de buscar soluciones, siempre un poco teniendo como referencia el producto que todos conocemos, la sidra natural de Escanciar. Pues se cambiaron formas de elaborar, filtrando, nuevas presentaciones, pero fueron productos que la verdad que tuvieron poco impacto en el mercado y casi siempre quedaron como residuales. Entonces empezamos a valorar qué cosas teníamos a favor. Bueno, pues a favor, uno de los pilares más importantes que teníamos es lo que os comentaba antes. Llevamos muchos años con la empresa de la maquinaria, donde tenemos clientes muy importantes. Prácticamente la industria de la alimentación en Asturias, con todas trabajamos. Son empresas que gastan mucho en I+D, mucho en investigación, con unos departamentos importantes, con proyectos muy importantes, que en muchos de ellos participamos nosotros, y de ahí lo que cogimos fue muchísimo conocimiento, mucha tecnología,
y mucha experiencia en todo lo que son procesos de elaboración de distintos productos. Entonces eso lo vimos como un potencial muy fuerte a la hora de nosotros innovar. Otro de los temas que tenemos a favor, pues nosotros prácticamente todos los proyectos que realizamos en nuestra empresa, que se llama Construcciones Foncueva, son proyectos casi todos como prototipos. O sea, nosotros fabricamos maquinaria, alguien quiere elaborar un producto nuevo o hacer algo y no somos fabricantes de la típica llenadora o la típica etiquetadora. No, nosotros somos fabricantes de prototipos. Alguien que viene con una idea y quiere fabricar una máquina para automatizar un proceso o cambiar su sistema de funcionar. Entonces, conocemos a muchas empresas con las que llevamos muchos años colaborando y no siempre a la hora de investigar tienes que saber todo, a la hora de innovar tienes que saber todo, sino muchas veces es más importante ver quién te puede ayudar a solucionar cosas que tú no tienes el conocimiento o no tienes los medios. Entonces, ese era otro de los puntos que nosotros teníamos a favor. La actitud, por supuesto que la actitud es importante. A la hora de innovar, las posibilidades de que te salga bien, hay que reconocer que son pequeñas. Las posibilidades de que hagas un producto nuevo o cambies algo y que en el mercado luego tenga éxito son pequeñas, pero ya os digo que nosotros llevamos muchos años, podríamos llamar, de emprendimiento y muchas veces acertamos y también hay que reconocer que muchas veces fallamos. Lo que sí os puedo decir es que nosotros ya estamos acostumbrados, cuando fallar, a levantarnos y nos reponemos rápido. Teníamos una idea que es importantísimo a la hora de buscar o un cambio en un proceso o un producto nuevo, y veíamos que en campaña de elaboración, en los meses de octubre y noviembre, cuando empezamos a hacer lo que vulgarmente en Asturias conocemos como sidra dulce, es un producto que a todo el mundo nos gusta, que es un producto muy demandado en esa época, pero que nadie en el sector le estábamos haciendo o prestando atención. O sea, no lo estábamos comercializando. Bueno, un primer problema que tenemos es que ya el tema de la comercialización de los zumos ya no entra dentro del tema comercialización de sidra, la sidra que nosotros elaboramos siempre. Entonces dijimos, oye, vamos a coger esta línea, vamos a intentar hacer un esfuerzo en esta dirección y ver si somos capaces a conseguir un producto nuevo. Empezamos aproximadamente en el año 2013-2014, empezamos a hacer las primeras pruebas y vimos que lo que pretendíamos desarrollar y con los métodos que pretendíamos emplear desvirtuaba muchísimo el producto que teníamos de referencia, que era lo que llamamos la sidra dulce, con lo que estábamos buscando. O sea, el producto a la hora de, en este caso, de pasteurizar, pastabilizar, cambiaba de color, pardeaba, le salían aromas desagradables a compotados y no se parecía en nada los resultados que estábamos obteniendo con lo que pretendíamos. Eso fue como un punto y aparte y llegamos a la conclusión que estábamos haciendo algo que era lo que hacía todo el mundo, o sea, hacer un zumo, pasteurizar y vender. Entonces cogimos y dijimos, si vamos a hacer lo que hace todo el mundo, los resultados van a ser más o menos los que obtiene todo el mundo o quizás peores. A partir de ahí empezamos a buscar soluciones y ver cómo podríamos estabilizar el producto sin pasteurizar. Tardamos año y pico más o menos en obtener los primeros resultados. Tengo que reconocer que los primeros resultados fueron muy buenos, fueron espectaculares. Por supuesto que nosotros no teníamos ni la tecnología ni los conocimientos para llegar hasta ahí. Firmamos un acuerdo de colaboración con terceras personas, que nos fue, la verdad, que muy bien. Y en el año 2015 surgió CEN, que son las iniciales de zumo exclusivo natural. Empezamos a hacer las primeras catas, empezamos a dar el producto a degustar a nuestros clientes y los resultados eran buenísimos. Todo el mundo decía que el producto era muy bueno, hasta tal punto que hacíamos catas con el producto recién elaborado, con el producto envasado y no se detectaban la diferencia. O sea, cuando acertábamos de casualidad, no porque hubiese distintas cualidades en cuanto a un producto y otro. ¿Qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos
un producto que tiene las características organolépticas de un zumo recién exprimido, o sea, un zumo de fruta recién exprimida, que al no aplicar en el proceso ningún tratamiento térmico, conseguimos que el producto conserve todos los nutrientes, todas las vitaminas y todos los aromas y las características del producto recién exprimido. El producto ahora mismo ya es una realidad, salimos al mercado en el 2016, va a ser un producto de campaña estacional. Ahora estamos haciendo todos los esfuerzos en buscar soluciones para cómo poder disponer de manzana durante más tiempo, no solo en campaña. Es un producto elaborado con manzana solo de Asturias. Tengo que deciros que hicimos pruebas con manzana de fuera de Asturias y los resultados no se parecen en nada. Aquí tenemos una ventaja, que digamos que la gente planta los manzanos, los dejan ahí, algunos sobreviven, no se ocupa nadie de ellos, pero cuando vas a recoger la fruta es espectacular. Yo diría que no existe ninguna en ningún sitio igual, o sea que lo que es un problema, por otro lado, es una ventaja. Y os puedo decir que este año, con muy pocos canales de venta, que es donde más dificultades estamos encontrando ahora en posicionarnos de cara a la venta, el producto pues, nos duró muy poco tiempo, ya no tenemos producto. Y de cara ya pues, a la campaña que viene, pues, tenemos unas expectativas muy buenas y estamos muy contentos. Un poco a raíz de todo este proceso, pues lo que nos hizo ver es que a veces hacemos las cosas como se hicieron toda la vida y no estamos dispuestos a hacer muchos cambios, sobre todo en este sector nuestro, como os comentaba antes. Con todo lo que aprendimos con el tema del zumo, nos dimos cuenta que podíamos aplicar ciertas cosas del zumo a la sidra. Entonces cogimos la sidra natural que tenemos habitualmente, como veréis cambiamos de imagen totalmente, cambiamos de envase. Algunos me critican, lo que sí tengo claro es que no se parece a una botella de sidra natural en nada. Sí que es verdad que cuando la pruebas pues te recuerda a la sidra natural, pero aquí lo que estamos buscando es más bien un refresco con menos graduación alcohólica. Buscamos otro tipo de público, digamos que ampliamos un poco el mercado y lo que estamos viendo es que antes teníamos bien con el zumo, pues ahora ya abarcamos. Nos olvidamos del típico consumidor de sidra natural habitual. Un zumo lo puede beber un niño, una gente joven, gente mayor. Con estos dos productos nuestras pretensiones son que en un plazo de 5 años consolidar la empresa, mejorar nuestra cifra de negocio, por supuesto aumentar el valor añadido y aumentar nuestro 3%. Yo creo que vamos a duplicar, o sea, en un plazo de 4 o 5 años espero que las ventas fuera de Asturias dupliquen a las ventas de interior. Como veis, una empresa con pocos recursos y pocos medios puede hacer cosas interesantes. Espero que os haya gustado y muchas gracias por atenderme.